Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre los antecedentes históricos de la recreación. Mis compañeras Amelie Valencia, Valentina Segura, Franci Carvajal y María Paula Silva. Primeramente hablamos de los antecedentes de la recreación, lo cual se basa en la importancia del ser humano. La recreación se lleva a cabo mediante diferentes actividades como son los rituales y los festivales dentro de esa época. A medida del tiempo se crearon máquinas, lo cual el ser humano dispuso de más tiempo para utilizar la recreación e identificarse con él mismo. Y por último se generaron diferentes elementos como factores principales en ámbitos de la recreación. El Paleolítico. Esta se refiere a antiguas pinturas rupestres que eran para la caza, la iniciación y las danzas. Surge de la necesidad de la comunicación a través de un proceso simbólico y el hombre crea códigos propios, los cuales recrea la naturaleza. Esta fue marcada por los momentos claves de la situación de la humanidad con y en la tierra. Del Paleolítico sale la agricultura, que se encuentra para cambiar las prácticas de las comunidades y surgen necesidades para un mejor vivir. El Estado y la religión, que las comunidades son gobernadas por una misma cultura y esta pasa a ser una herramienta de manipulación. El dominio y la recreación son comunidades enteras que empiezan a hacer posesión de otras para abstenerse y dedicarse al deporte o a la reflexión y al arte. Pero eso dependiendo de si decide o no ser libre de esa posesión. El poder imperial de la Iglesia se consolida en los sucesivos imperios romanos, desarrollando toda una representación de carácter religioso y no constituye un sinfín, sino que representa la gran visión cosmogónica elaborada por el pueblo. En el tiempo del medioevo, el arte medieval era manejado por artesanos y sacerdotes, mientras que en las clases altas, como la feudal, era más de ocio estéril, es decir, hacia la ostensión y la guerra. El pueblo en ese momento creó una nueva cultura donde hacían espectáculos que, rica del Renacimiento, existió un movimiento artístico y cultural que desde Italia se extendió por toda Europa occidental, en el tiempo donde cambia la mentalidad, donde cambia la percepción del mundo y empezaron a tener ideas más teocéntricas. Conquista. La colonización europea fue sistemática y brutal. Gran parte de los indios fueron obligados a trabajar en los campos y en las minas de forma inhumana, provocando una altísima mortandad. El grado de explotación fue tal que incluso se impuso la esclavitud como mano de obra negra procedente de África. Es claro que en este periodo la Europa estaba colonizando las culturas del mundo. De allí surge una polarización de las comunidades sobre su manera de refrescar al ser, en otras palabras, de recrearse. Cabe resaltar que en algunas culturas milenarias no permitieron la penetración europea, tales como lo fue la India, la China y Japón. Las clases altas dedicaban gran parte de su tiempo al ocio, mientras la clase trabajadora era desposeída de este. Aquí es evidente que durante este periodo la recreación no era reconocida como tal, ya que el panorama mundial era una Europa campesina donde no se marcaba una diferencia entre fiesta, ritual y trabajo. Estos se confundían como también las festividades indígenas con ritos y celebraciones católicas. Para este entonces no había un sentido de pertenencia al dejar imponer la cultura europea. La revolución industrial. Las causas de esta revolución básicamente fueron el crecimiento demográfico, las transformaciones agrarias y la situación política de Inglaterra. En esta época trajo consigo nuevos ritmos de vida. El cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria, se priorizó el trabajo la mayor parte de su tiempo por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en gran escala y la concentración de fábricas en ciudades. A medida que estas explotaciones avanzaban, llevaron a los trabajadores a reformas sociales con el propósito de escindir el trabajo de la vida cotidiana. Desde ese entonces recuperaron gran parte del tiempo para el descanso y la diversión. Esto es un gran avance para la posición de la recreación, ya que se vio necesario una manera de refrescar al ser humano con procesos creativos y sobre todo libertadores que no solo se definen como el juego y los procesos lúdicos. La recreación en el contexto colombiano.
La recreación es parte de la vida y las costumbres de una persona. En este sentido, recrear no es ajeno al colombiano y se remonta al pasado, cuando realizaban protestas, la forma lúdica en la que realizaban algunas tareas, las actividades asociadas a creencias religiosas presentes en la vida de diferentes personas que habitaron anteriormente el territorio colombiano. Los aborígenes. Existe una evidencia de los grupos aborígenes para algunas actividades que se consideran recreativas en la actualidad, como danzas, rituales, cantos, ceremonias, fiestas, algunos juegos dependiendo de las regiones del país. En las comunidades más antiguas de la historia humana se veían como un medio de relación del hombre con sus dioses, incluyendo el tiempo de trabajo necesario y tiempo dedicado a cultos religiosos, llegando a tener una visión diferente del tiempo de la mayoría de personas como tiempo siempre en productividad. La conquista. Es el suceso donde llegan los conquistadores e imponen costumbres y prácticas tradicionales conformadas por la recreación de la península ibérica, como juegos de azar, riñas de gallos, eventos, cantos y reuniones sociales. En el año de la llegada de los españoles, se propusieron a cambiar las costumbres y las prácticas sociales para el uso de su tiempo libre. En la época de la independencia no hay diferentes cambios de recreación. Ya en el siglo XIX se legisla la necesidad de la gimnasia para la productividad. Entonces hay diferentes tipos de elementos, ejercicios donde se puede involucrar la productividad dentro de esa época. La República. A inicios del siglo XX, las variaciones ocurridas en la estructura económica, social y política del país introdujeron algunas modificaciones en la concepción del tiempo y los hábitos recreativos. Cualquier tipo de actividad agradable desarrollada durante el ocio se denomina recreativa para el individuo. Según Ortegón, 1993, de otra parte del crecimiento industrial no fue notorio este periodo. Se dio un pequeño auge industrial que se sumó a las tradiciones fábricas de loza, harina, cerveza, telas, velas y papel. La producción fabril crea su propio horario, un tiempo para trabajar, uno para comer y uno para descansar. Por último, hablamos de los años 50. Este se divide en tres partes. Primeramente, la recreación tiene relación con la salud y la educación. Segundo, no hay herramientas para una cultura recreativa. En este caso, pues no hay herramientas que profundicen o enfaticen mucho la recreación en ámbitos culturales. Y por último, en la época hubo un conflicto, lo cual se llamó la violencia bipartidista, lo cual era un conflicto de aspectos políticos, y en este se hicieron diferentes cuentos recreativos para poder pasar el tiempo dentro de una problemática social y política. Y eso sería todo por esta exposición. Muchísimas gracias.